¿Con qué martillo? ¿Con qué cadena? ¿En qué horno se ha fundido tu cerebro? ¿Con qué yunque? ¿A qué temible garra sus atroces angustias le impulsaron a sujetarse? William Blake, el tigre. La evolución biológica ha venido acompañada de un incremento de la complejidad. Los organismos más perfeccionados hoy existentes en la Tierra contienen un caudal de información genética mucho mayor que la de los organismos más complejos de hace 200 millones de años atrás. Los organismos actuales más simples tienen un pasado tan denso como los de mayor complejidad. Llamamos taxones a las distintas formas biológicas. Las clasificaciones taxonómicas más genéricas distinguen entre plantas y animales, o entre organismos cuyas células tienen un núcleo muy poco desarrollado, por ejemplo, bacterias y algas, y aquellos en los que el núcleo se presenta claramente diferenciado y posee una compleja estructura, caso de los protozoos y del hombre. Sin embargo, todos los organismos del planeta, tanto si tienen o no un núcleo definido, poseen cromosomas, en los que se almacena el material genético transmitido de generación en generación. Las moléculas transmisoras de los caracteres hereditarios son, en todos los organismos, los ácidos nucleicos. El ácido nucleico encargado de la información hereditaria es la molécula llamada ADN, ácido desoxirribonucleico. Una especie es un grupo de individuos que puede cruzarse dando descendencia fértil, situación que no se produce al cruzarse con organismos de otros grupos. El cruce de perros de distintas razas origina cachorros, que, una vez adultos, estarán en condiciones de reproducirse. Pero el apareamiento de dos especies distintas, incluso tratándose de especies tan próximas como el caballo y el asno, origina una descendencia estéril, en este caso la mula. De aquí que asnos y caballos se clasifican como dos especies distintas. Todos los hombres somos individuos de la misma especie, Homo sapiens, optimista apelativos latino que significa hombre sabio. Nuestros probables antecesores, el Homo erectus y el Homo habilis, actualmente extintos, se clasifican como pertenecientes al mismo género, Homo, pero a diferente especie, aunque nadie, por lo menos en fecha reciente, ha intentado investigar si el cruce de uno y otro con individuos de nuestra especie podría haber originado una progenie fértil. En la antigüedad dominaba la idea de que se podía obtener descendencia a partir de cruces entre organismos de muy distinta naturaleza. La mitología nos dice que el minotauro muerto por Teseo era fruto de un toro y de una mujer, y el historiador romano Plinio manifiesta que la avestruz recién descubierta por aquel entonces era producto del cruce de una jirafa con un mosquito. El análisis del comportamiento de un organismo, esto es, el número de funciones que está llamado a ejecutar en el curso de la vida, permite hacerse una idea de su grado de complejidad. Con todo, este factor también puede determinarse atendiendo al mínimo caudal de información que contiene el material genético del organismo del que se trate. Un cromosoma humano, por ejemplo, contiene una larguísima molécula de ADN enrollada en forma de liquidez, con lo que ocupa un espacio mucho más reducido del que necesitaría en el caso de que se presentara completamente extendida. Dicha molécula de ADN está fragmentada en bloques o unidades autónomas unidas de forma similar a los peldaños de una escalera de cuerda. Dichas unidades reciben el nombre de nucleótidos, de los que existen 4 variedades. El lenguaje de la vida, la información hereditaria, viene determinada por las diferentes disposiciones de los 4 tipos de nucleótidos distintos. Así pues, podemos decir que el lenguaje de la herencia está escrito en un alfabeto de solo 4 letras. Pero el libro de la vida es muy prodigio, y así, una molécula de ADN cromosómico del hombre está integrada por unos 5.000 millones de pares de nucleótidos. Las instrucciones genéticas de los restantes taxones terrestres están escritas en el mismo lenguaje y con el mismo código genético. Este lenguaje genético común constituye un indicio de que todos los organismos de la Tierra tienen un solo antecesor, de que en el planeta se produjo una única manifestación de vida hace aproximadamente 4.000 millones de años. Por regla general, el volumen informativo de cada mensaje viene representado en unidades llamadas bits. El sistema aritmético más sencillo que existe no utiliza 10 dígitos, sino tan solo 2, el 0 y el 1. Toda pregunta definida de manera suficiente es susceptible de ser respondida con un solo dígito binario, sea el 0 o el 1, es decir, con un sí o un no. En el supuesto de que el código genético estuviera escrito en un alfabeto con 2 letras en vez de 4, el número de bits contenidos en una molécula de ADN equivaldría al doble de pares de nucleótidos. Pero dado que existen 4 clases distintas de nucleótidos, el número de bits de información contenidos en la citada molécula de ADN es el cuádruple del número de pares de nucleótidos. Por lo tanto, si un solo cromosoma tiene 5.000 millones de nucleótidos, contendrá 20.000 millones de bits de información. ¿Qué cantidad de información suponen 20.000 millones de bits? ¿Cuál sería su equivalente si esta cifra se plasmara en un libro corriente escrito en un idioma moderno?
Por lo general, los alfabetos de las distintas lenguas poseen de 20 a 40 letras, a los que se debe añadir de 12 a 25 numerales y signos de puntuación. Por lo tanto, la mayoría de idiomas no requerirían más de 74 caracteres, bastarían 6 bits para configurar una letra o signo. Imaginemos que llevamos esta determinación mediante una especie de juego de las 20 preguntas, en la que cada respuesta equivale al empleo de un solo bit para una pregunta a la que se contesta escuetamente con un sí o con un no. Supongamos que el carácter que deseamos especificar es la letra J. Para ello procederíamos del siguiente modo. Primera pregunta, ¿se trata de una letra o de otro signo? Respuesta, de una letra. 0. ¿Forma parte de la primera mitad o de la segunda mitad del alfabeto? De la primera mitad. 0. ¿Se encuentra entre las 7 primeras letras de las 13 que forman la primera mitad del alfabeto o entre las 6 restantes? Entre las 6 últimas. 1. Tomando las 6 últimas letras, H, I, J, K, L, M, ¿forma parte de la primera mitad o de la segunda mitad? De la primera mitad. 0. Tomando dichas letras H, I, J, ¿es la H o bien la I o la J? La I o la J. 1. ¿Se trata de la I o de la J? De la J. 1. En consecuencia, especificar la letra J equivale al código binario 001011, con la salvedad de que no ha sido necesario formular 20 preguntas, sino 6, y es este detalle el que nos permite afirmar que para determinar una letra dada bastan solamente 6 bits. Por tanto, 20.000 millones de bits corresponden poco más o menos a 3.000 millones de letras. Si una palabra consta por término medio de 6 letras, el volumen de información que admite un cromosoma humano se eleva a unos 500 millones de palabras. Si la página corriente de un libro contiene alrededor de 300 palabras, la cantidad antes dicha nos daría unos 2 millones de páginas. Teniendo en cuenta que por término medio un libro contiene 500 páginas de esta índole, el caudal informativo de un solo cromosoma es equivalente a unos 4.000 volúmenes. De lo dicho, se desprende claramente que la secuencia de segmentos de cadena de ADN que antes mencionábamos supone un formidable acopio de datos. Por lo demás, es natural que para especificar un objeto de tan exquisita construcción y complejo funcionamiento como el ser humano, se requiera un caudal informativo tan inmenso. Los organismos simples son menos complejos y tienen menos funciones que realizar, de ahí que necesiten un menor acopio de información genética. Los computadores de los módulos del Viking 1 y 2 que se posaron sobre Marte en 1976 habían sido previamente programados con un volumen de instrucciones de algunos millones de bits. Por tanto, ambos vehículos espaciales contenían un poco más de información genética que una bacteria, pero muchísima menos que un alga. Gran parte de la historia de la vida puede ser descrita como el progresivo y, por supuesto, incompleto dominio del cerebro sobre los genes.